Muy buenas tardes, soy Miguel Carrillo Bascari y vamos a encarar hoy una nueva clase del curso de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho, cátedra correspondiente a la Comisión 14. Seguidamente vamos a trabajar sobre el concepto de interpretación y el derecho constitucional. En este sentido, presuponemos que ustedes han leído y tienen presente lo preceptuado en el programa de la cátedra y los contenidos proporcionados por el doctor Terrile a través del libro de la materia. Otro punto que tenemos que tener presente son los criterios en materia de interpretación que fijaba la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, que están contenidos en los artículos 30 y 31 de este instrumento normativo, de conformidad también con el artículo 26 y el artículo 27 de la misma convención. De una forma u otra, cada uno de los tratados internacionales, fuente del derecho argentino, tienen allí presente normas vinculadas a la interpretación que son coincidentes a estas que hemos mencionado. Como una forma de sistematizar esta temática que es tan significativa, lo he preparado a los contenidos de tal manera de tratar de explicar lo siguiente. La primera pregunta que nos hacemos es ¿quién interpreta? ¿Quién es el ente, la entidad, la persona que interpreta la normativa? A la primera impresión, pareciera que el intérprete del derecho es el Poder Judicial y que lo hace a través de su jurisprudencia. Sin embargo, esto es una visión limitativa que es totalmente errónea. En realidad, los que interpretan el derecho es también el Poder Legislativo, es también el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, los partidos políticos que se expresan en base a sus pronunciamientos, manifestaciones públicas. Los juristas también interpretan el derecho y se manifiestan a través de sus doctrinas. Pero en realidad la interpretación de la norma lo hace toda la sociedad. Cada uno de los individuos de esa sociedad está opinando, interpretando la constitucionalidad o no de las normas que hacen a la realidad cotidiana. Como ejemplo, basta tener presente que en estos últimos días se ha conversado mucho en los medios, en las redes sociales, en el trato cotidiano, aquellos que lo han podido concretar, sobre lo que es esta disposición que han adoptado algunos jueces de liberar a los presos que están retenidos en los establecimientos carcelarios. Allí tenemos opiniones de todo tipo. Algunos dirán que es absolutamente inconstitucional, otros tendrán opiniones divergentes, harán una mayor casuística, pero lo cierto es que la sociedad argentina se ha manifestado y la prueba palpable está en el cacerolazo que hubo días pasados. Concretando entonces, interpretan la norma todos los actores sociales. Hay algunos que con mayor preponderancia, como puede ser un juez, como puede ser alguno de los poderes públicos, pero también nosotros como ciudadanos, incluso como habitantes dentro de una sociedad, hacemos interpretación de la normativa. Y en este sentido tenemos que tener en claro los criterios válidos para que esa interpretación sea lo más ajustada a la realidad y a los valores de esta sociedad. La segunda pregunta con que nos interpelamos es ¿qué se interpreta? Obviamente se va a interpretar en primer lugar la Constitución, los tratados constitucionalizados y el resto de los instrumentos que integran el sistema argentino. Las leyes dictadas en consecuencia de la Constitución y estos tratados va a ser también de
primera materia de interpretación. De tal forma que lo que se interpreta desde este punto de vista es todo producto normativo. Y también se interpretan aquellas disposiciones de tipo fáctico que realizan las autoridades en la aplicación cotidiana del derecho. Tercera pregunta que nos planteamos sobre esta materia. ¿Cómo se interpreta? La interpretación consiste en confrontar la norma con los valores y la realidad. Ver si esta norma está de acuerdo a lo que nosotros consideramos justo y lo que consideramos posible, razonable en el marco de nuestra cotidianidad. Entonces tenemos ya elaboradas 3 preguntas sobre esta temática. ¿Quién interpreta? ¿Qué se interpreta? ¿Y cómo se interpreta? La cuarta pregunta que nos podemos hacer al respecto es ¿por qué se interpreta? ¿Y por qué viene de la vivencia de que la norma no es un producto estático? La norma no se aplica literalmente. La interpretación literal es una ayuda, pero no podemos quedarnos en una interpretación literal al estilo de lo que hacían los antiguos romanos, donde permanentemente estaban analizando el texto propio de la normativa. Nosotros interpretamos porque la norma es dinámica, se va adecuando a las realidades cambiantes de la vida humana y a la manifestación de aquellos valores inmutables, pero que en su aplicación presentan diversos condicionantes, diversas características en los casos concretos. La interpretación literal ha sido absolutamente superada. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, tomando el artículo 32 de la Constitución Nacional. Y allí el artículo 32 nos va a decir, vamos a encontrarlo para poderlo leer y que tengan una visión adecuada del tema. Dice así el artículo 32. El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Me detengo en este tema, libertad de imprenta. Parecería que este artículo prohíbe que el gobierno nacional dicte restricciones a la libertad de imprenta, es decir, la libertad manifestada a través de la impresión, vale la redundancia, de periódicos, libelos o libros. De esta manera, si hacemos una interpretación literal, podríamos encontrar que en la actualidad la normativa constitucional está autorizando a que el gobierno central reglamente lo que es las manifestaciones de los periodistas televisivos, del streaming, el uso de las redes sociales, el cine y la televisión. ¿Por qué? Porque cuando en 1853 nace esta norma, esta tecnología estaba fuera de la visión de los convencionales. Ellos se limitaron a hablar de la imprenta, es decir, de la única forma en que por aquel entonces se podía expresar la sociedad para llegar a personas que estaban más alejadas de lo que es el cara a cara. ¿Desde cuándo se interpreta la normativa? Allí señaló el caso Marbury-Madison, que se da en los Estados Unidos, donde la judicatura asumió que la interpretación de la norma le correspondía en una forma dinámica. Este caso está desarrollado en la bibliografía disponible. Otra pregunta que nos hacemos es ¿qué caracteres debe tener la interpretación? Y acá traigo a colación
lo que veíamos la clase pasada respecto de la Convención de Viena de los Derechos Humanos, artículo 30, del Derecho de los Tratados, artículo 30 y 31. Sintetizando esto, digamos que la interpretación que nosotros hacemos de la norma debe ser sistémica, coordinando toda la normativa, porque en realidad ninguna norma de la Constitución, tiene mayor valor sobre la otra. Todas son importantes, todos integran esa integralidad, vale aquí la redundancia también, de lo que llamamos Constitución. Y a su vez tiene su correlato con las fuentes convencionales del derecho. La teoría general de sistemas nos dice en uno de sus corolarios que tenemos distintos elementos que conforman un sistema. Cada uno de esos elementos, cuando actúa, genera una alteración del comportamiento o de la realidad de los demás. Es un equilibrio inestable que se va autocompensando. Veamos un ejemplo biológico. Si nosotros nos duele la cabeza, seguramente vamos a estar desganados, no vamos a tener actividad, vamos a tratar de alguna forma recomponernos íntimamente y se va a afectar nuestra productividad laboral. Lo mismo pasa si nosotros tenemos algún otro tipo de alteración en nuestro cuerpo, en nuestro sistema biológico, que nos condiciona en nuestra vida de relación. La interpretación sistémica tiene en cuenta también el método teleológico. El método teleológico indica que la norma debe interpretarse teniendo en cuenta su fin último. No podemos tomar una norma para tratar de interpretarla a contrario sensu del objetivo que se quiso tener. En este sentido, el método teleológico tiene en cuenta los valores que están íncitos en la formulación de la norma. A través de la interpretación, una interpretación sistémica, reitero, teleológica, se busca afianzar la justicia en cuanto al caso concreto. Es decir, aplicar el valor justicia a cada uno de los conflictos de las opciones que se presentan en lo cotidiano. Esto implica entonces que en materia de interpretación tenemos que hacer una permanente dinámica. El derecho no se aplica como una estructura sobre una realidad, sino que el derecho está permanentemente evolucionando, mutando a lo largo de lo que es lo cotidiano. Al respecto, ustedes hasta tienen presente los contenidos que se han visto a lo largo del programa, particularmente la teoría de los consensos constitucionales que vemos acá aplicada, tomada por esta problemática de la interpretación. Una parte, la jurisprudencia nacional ha determinado que el preámbulo no es fuente normativa, es simplemente un enunciado indicativo de los principios que hacen a la Constitución. Pero no podemos detraer un valor normativo a las manifestaciones contenidas en cada uno de el contenido del preámbulo de la Constitución Nacional. En cambio, en los tratados internacionales, los preámbulos y considerandos sí tienen importancia para su adecuada intelequia. Reitero que para poder tener una aclaración respecto de cualquiera de los conceptos que llevamos formulados, ustedes pueden comunicarse con la cátedra a través del correo electrónico mcarrillobas, P-A-S, mcarrillobas, contracción de Vascari, vas, @gmail.com.
Ustedes me escriben ahí, como ya lo han hecho varios en el curso o con respecto a las otras clases, y trataré de evacuarlos a la brevedad posible esas inquietudes que me manifiestan. Un último aspecto referente a la interpretación, que es el MAN, el margen de apreciación nacional. El MAN fue una creación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que de allí se amplió a otros intérpretes normativos. Básicamente, el MAN nos está diciendo que hay cierto grado de amplitud en interpretar especialmente los derechos humanos, por entender los tribunales internacionales, que los tribunales internos estarían en mejores condiciones de aplicar los derechos para dar una mejor respuesta al servicio de justicia, particularmente en temas que no han sido oportunidad de tratamiento, no ha habido oportunidad de tratamientos por los tribunales internacionales directamente. Por ejemplo, aquellos que tengan que ver con cuestiones de familia, cuestiones religiosas, con cuestiones de usos y costumbres que son infinitamente variados según cuál sea la realidad de cada tiempo. El MAN se concreta en el marco de los tratados y la jurisprudencia internacional, por cuanto, reitero, se considera que los jueces internos están en mejor posibilidad de advertir la justicia o no de un determinado reparto. Se da también el MAN cuando las situaciones versan sobre temas concretos. No es extendida esta doctrina. El efecto que puede traer el margen de apreciación nacional es restrictivo o ampliativo respecto de los derechos humanos. Efectivamente, la doctrina no tiene una sola dirección. Tanto puede utilizarse como una herramienta para lograr un mejor desarrollo, mejor aplicación de los derechos humanos, o para intentar restringir esos derechos y libertades. Por eso es que es muy vidriosa esta doctrina. Tiene sus aspectos favorables, sus aspectos negativos. En consecuencia, lo que debe privar, por sobre todo, es la prudencia en su evaluación sobre si es válida o no. Lo que nos está indicando esto, por otro lado, es que en lo que es interpretación de las normas, específicamente de aquellas que tienen su vinculación con el derecho convencional, es la dinámica. En el sentido de que el derecho no está dado, el derecho lo estamos creando permanentemente en nuestras relaciones sociales, en busca de un mejor desarrollo de ese conjunto, ese universo que nosotros llamamos los derechos humanos. Con esto terminamos por el día de hoy y en la próxima clase encararemos un nuevo tema que son los derechos humanos. Desde ya, entonces, les pido que lean el capítulo correspondiente del apunte de clase elaborado por el doctor Terrille. Próxima clase, entonces, los derechos humanos. Muchas gracias.